¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Nuevamente aquí su programa Agua Viva TV les da la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí sintonizándonos. Gracias por tener ese tiempo para aprender más de nuestro Señor y sobre todo para aprender cómo ser mejor persona, mejor mamá, mejor amiga. Bienvenidos. Este es tu programa Agua Viva TV. Y bien, tenemos también la presencia de dos preciosas amigas. Ellas son Dalia y Lorena. Muchas gracias por estar aquí en su programa Agua Viva TV. ¿Cómo estamos? Pues gracias por la invitación, Ceci. Muy bien, muy agradecidas. Y gracias otra vez por invitarnos. Gracias a ti, Lore. Mi Dalia, ¿cómo estamos? Buenos días, estamos muy bien, muy contentas y bendecidas al estar en este programa. Gracias a ellas. Miren, seguimos con la segunda parte. Sabemos que estamos en el mes de que celebramos a las mamás. Es muy importante como mamá. A veces decimos, ¿sabes? Es que no hay un instructivo, no nos dicen cómo ser mamá. Pero hoy nosotros vamos a platicar que si hay un instructivo, y ese instructivo de cómo ser una mejor mamá se llama Biblia. Yo sé que parece muy descabellado para aquellos que nunca la han leído y que parece un libro escrito en otro idioma, pero créanme, ahí vienen todas las bases. ¿Sí o no, amigas? Así es. Mi Lore, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Qué experiencia de lo que te ha enseñado la Biblia y que te ha ayudado a ser mejor mamá? Bueno, no soy muy buena mamá. Aclarando. Estamos todavía en el proceso, pero un versículo que ha marcado mi vida es Proverbios 22:5, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino del Señor, ¿verdad? Entonces, yo soy un producto de las oraciones de mi madre. Cuando yo era pequeña, mi mamá me instruyó en el camino del Señor, pero pues ya en la adolescencia, la juventud, uno quiere conocer el mundo, pero Dios es fiel en esa promesa porque vuelves al camino del Señor. Y eso igual con mis hijos, o sea, yo tengo 3 hijos varones, ya gracias a Dios profesionistas, ya 2 casados, tengo una nieta, vienen 2 en camino, lo tenía que decir. ¡Qué bendición! Saludos a las nueras. Sí, y bueno, igual, o sea, mis hijos conocieron al Señor desde pequeños. Y pues siempre los jóvenes tienen la tentación de conocer el mundo, ¿verdad? Así es. Pero la fidelidad de Dios Es siempre está ahí presente, ¿verdad? Es grande, como dices tú. Y bueno, yo ahora puedo ver el fruto, ¿verdad? A pesar de todas las situaciones que hemos pasado, ¿verdad? Pues mis hijos aman a Dios ahora y puedo decirte que me siento feliz, ¿verdad? Con el fruto que estoy cosechando ahora, ¿verdad? Y eso le quisiera decir a las mamás, ¿verdad? Pues que no se desanimen, ¿verdad? Que siempre estén orando por sus hijos y que los instruyan en la palabra. Y pues que nosotros nos instruyamos, ¿verdad? Para poder instruir a nuestros hijos también. Definitivamente. ¿Qué nos puedes platicar, mi Dalia, con respecto a lo que Dios ha hecho en tu vida a través de ser mamá? Sí, pues es muy hermosa la experiencia, es muy gratificante, pero también es muy demandante. Es un compromiso inmenso la asignación que Dios nos da al dejarnos una vida, un hijo, un alma, un hijo de Él, un alma para Él, para su reino, un instrumento aquí en la tierra para cumplir un propósito asignado y determinado para cada hijo, y es una responsabilidad muy grande, pero con esa responsabilidad Él nos equipa para estar preparadas para todo. También es importante la preparación que nosotros tengamos. Me gusta mucho el pasaje de segundo tomo de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 8. No se dice el nombre de esa mujer, es la mujer de Sunem, la sunamita, y solo se dice de una sola mujer a lo largo de toda la Biblia que era una mujer importante. Ella no tenía hijos, pero fue sensible a la voz de Dios, fue generosa, mostró las virtudes de aquel, como dice segunda de Pedro, mostró las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a su luz, mostró generosidad haciendo un aposento para el profeta que pasaba. Después el profeta le dijo:
¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Que hable al gobierno por ti o algo? Y dijo, yo no necesito nada. Pero fue el criado del profeta que vio que era grande el esposo, pero él no tenían hijos. Entonces le dijo que iba a tener un hijo al siguiente año. Y lo que me impacta de esa mujer, y aprendo a través de su palabra de esa mujer, que el hijo murió. Es una historia muy larga, pero ustedes lo pueden leer en 2 de Reyes, capítulo 5, a partir del verso 8. Es una historia muy larga, pero el hijo murió, creció, tenía aproximadamente 12 años. Creció, andaba trabajando con el papá en el campo, le dio un tipo de insolación, lo regresaron a casa con su mamá. Su mamá lo tuvo en las rodillas como hasta media tarde y murió. Y lo impactante que es lo que nosotros como mujeres y como mamás debemos aprender es que ella tomó a su hijo, lo llevó al aposento que le había construido al profeta que le había dicho que iba a tener ese hijo. Después pidió a los criados que le prepararan un burro para ir a buscar al profeta y no le dijo nada al esposo. Todavía el esposo le dijo, ¿vas a ir a ver al profeta? Pues si no es día de domingo, por decir, de iglesia. Y ella le dijo, paz. Se fue, dejó al niño tendido en la cama del profeta, y para ir a buscar al profeta era un camino de 8 horas de ida y 8 horas de regreso. Entonces el hijo se puso duro en la cama seguramente, y esas son cosas que no pensamos, pero el hijo probablemente ya tenía el rigor mortis. Y ella fue a buscar al profeta, el profeta mandó al criado y ella dijo, no te dejaré hasta que tú me acompañes. Ella regresó y bueno, ahí ustedes ven el final, el niño revivió, se lo entregó a su mamá, y es una historia muy hermosa, pero ¿qué aprendemos nosotros? O sea que yo como mamá debo de estar preparada. No puedo querer inyectar en la vida de mis hijos una fe que yo no tengo. El creer que Dios está en perfecto control en toda situación es importante, y la gente de mi alrededor lo ve. Y a partir de ver eso, esa obra de Dios en tu vida y esa fe que Dios deposita, es como ellos son invitados y seducidos a creer en aquello que nosotros creemos. Definitivamente. Y algo que ahorita decía, muy importante esta historia que nos acaba de compartir Dalia, algo que ahorita me rememoraba era lo que acabas de decir, Lore. Yo soy producto de las oraciones de mi mamá. Soy producto. Cuando uno dice soy producto, quiere decir que tu mamá, con aquel conocimiento que obtuvo a través de estudios bíblicos, a través de reunirse cada semana con amigas donde oraban por Lore, ahora tú lo haces, ¿sí? Y algo que a mí me fascina de parte de Dios es que Dios en su palabra nos dice que con la boca podemos dar vida o podemos dar muerte. Como muchas personas que tal vez están allá afuera viendo este programa, con la boca a veces destruimos a nuestros hijos. Yo recuerdo que mi abuelita tenía la costumbre de decirle a mi hermano, eres un inútil, un bueno para nada. Y cuando tú oyes eso, te das cuenta que estamos matando en el hijo el espíritu de productividad, el espíritu de hacer bien las cosas, el espíritu de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando muerte a través de nuestra boca. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a las mamás que conocemos de Dios es que a través de la boca oramos, y la oración siempre va acompañada de una palabra bonita a Dios, porque la oración no es como tal vez antes yo creía, ¿no? Que eran horas y horas postradas en el piso, y aunque eso es bueno, pero generalmente estamos haciendo la comida, y ¿qué hacemos, Lore? Estamos orando, Señor, que esta comida sea de bendición para mis hijos. Estás doblando la ropa de tus hijos y estás diciendo, Señor, gracias, porque mi hijo es un hijo sabio, prudente, inteligente, porque te ama a ti con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y es muy importante, amigas, estar orando cosas que tú quieres ver en tu hijo, porque esa es la oración. Hablábamos de la fe también hace un rato, ¿sí o no, mi Lore? Sí, tienes mucha razón en eso que dices. La Biblia habla de que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, dijiste muy bien eso, ¿verdad? A veces como papás, cuando no conocemos a Cristo, y aún conociéndolo también,
hablamos palabra negativa a nuestros hijos, les declaramos cosas negativas. Entonces también la Biblia dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces si tú ves que tienes un hijo que es rebelde, pues un hijo que te trae algunos problemas a la casa, creo que debemos orar como dice la palabra, ¿verdad? Declarando las cosas que no son como si fueran. Di que tu hijo, dile: Señor, yo declaro que mi hijo es obediente, que mi hijo es un hijo que te ama, como dijo Ceci, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿verdad? Pero también a veces nosotros cometemos el error, ¿no? De que le decimos a nuestro hijo: ay, mi hijo, el prietito. Sí. El gordito. Y lo hacemos con amor, que Ajá. conste, ¿no? No Sí. lo hacemos, pero Y a veces con cariño. Una vez escuché a alguien que dijo: ay, mi hijo, no, dice, mi hijo está bien, perdón, bien menso, dice. Mi hijo está bien menso, el Pobre, inteligente es sí. el grande. Así, en un pueblo de donde yo soy, así decía el Señor. Le digo: no le diga eso. No, es que sí. ¿Y sabes qué dijo el niño? Es que yo estoy bien menso. ¿se lo creyó? Se lo creyó. Entonces, la palabra, dice la Biblia, que nuestra boca tiene poder. Sí. Lo que nosotros le declaremos es lo que le estamos sembrando a los niños, ¿verdad? Así Palabra es. negativa o palabra positiva. Y si hoy tú estás aprendiendo que como mamá tienes una gran responsabilidad, no en lo que haces, sino en lo que hablas, sino en lo que piensas al respecto de tus hijos. Porque cuando tú piensas que tu hijo es un menso, como nos explicaba hace un rato Lore, pues tú no vas a tardar mucho tiempo en verlo. Pero si tú le dices a Dios: Dios, gracias porque mi hijo es un hijo inteligente, sabio, prudente, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, tú vas a ver la diferencia. Y no te digo que de la noche a la mañana, porque tampoco Dios es un mago que tiene una varita mágica. Él puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero Él desea que tú primero le conozcas. Así que por ello seguimos invitando, ¿verdad, Dalia?, a que conozcan más del Señor. Sí, y mira, tal vez ahorita viendo el programa las mujeres dicen: me he equivocado todo este tiempo, mi hijo ya tiene 17 años y he ido en ese patrón, ¿y qué hago ahora con toda aquella semilla mala que sembré y que pues se está dando pues cosecha que no es agradable? Entonces, mujer, no te estreses, no te preocupes. Dios es nuestro Redentor. Y si tú has cometido errores como nosotras, como todos, a lo largo del crecimiento de tus hijos, confía en Dios. Hay esperanza en Jesús. Conócelo tú a Él. A veces esperamos como mamás la oportunidad de dar la vida por mi hijo, mi vida por la de él, yo muero por mi hijo. Y sabes, es noble el sentimiento y es muy, muy bonito escucharlo. Pero ¿qué nos parece si a partir de hoy vivimos muriendo día a día a nosotras mismas? Porque ellos, mi familia, mi entorno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tías, mis cuñadas, mis amigas, estén bien. Dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, en este estuche que tengo prestado mientras recorro la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, a partir de hoy, escondámonos en Jesús. Busquemos, como dijo Ceci empezando el programa, el manual de vida, el instructivo, la palabra de Dios, y no todo está perdido. Dios es el Redentor aún de nuestras malas decisiones y de nuestros errores. Hay esperanza en Jesús y cobra ánimo, amiga. Aún Dios puede hacer un antes y un después. Como dijo Dalia, no todo está perdido, ¿verdad, mi Lore? Hay tiempo para todo y nuestro Dios es un Dios perfecto de tiempos. Tengo 3 hijos. El de en medio, hubo un momento que estaba pasando pues por un momento de rebeldía. Y uno como mamá se preocupa, y siempre estoy orando por mi hijo: Señor, con cuerdas de amor tráelo hacia ti. ¿Y qué crees? Bueno, es el que... Bueno, en algún momento les contaré, o no sé si hay oportunidad, el que tuvo un tumor en el cerebro, mi hijo.
Y yo me acuerdo que yo oraba por él, y algo que les quisiera decir a las mamás: nunca dejen de orar por sus hijos, nunca. Nosotros, siempre la gente dice que no hay escuela para papás. Nadie nos enseñó a ser padres, pero hay un manual muy bueno que es la palabra de Dios. Y si no sabemos, ay, ¿qué hago? Ora a Dios. Cuando mi hijo pasó por ese proceso, en algún día les contaré la historia, ¿verdad? Pero él recorrió muchos médicos, todos le decían que no era posible operarse, etcétera. Algún día les voy a contar esa historia, pero yo me aferré a Dios, a pesar de lo que decían los médicos, y ahora yo te puedo decir que sé que Dios escuchó mi clamor. Mi hijo ahora está sano, Gloria a no Dios. tiene secuelas. Bendito Y pues la Dios. gente que me conoce sabe toda esta historia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa tarea como madres, siempre estar orando por nuestros hijos como sean, sean. Y fíjate, hace ratito antes de que saliéramos al aire, Dalia y yo estábamos platicando, ¿verdad? De que a mí hay algo que me lastima mi corazón mucho. Cuando, para los que no saben, estamos a cargo del Ministerio de Niños y tenemos muchos jóvenes sirviendo ahí. Y años de servicio. Sí, gracias a Dios, como 15 años ahí en el ministerio. Y bueno, gracias a Dios estoy rodeada de muchos jóvenes que nos tienen actualizados en muchas cosas, pero algo que lastima mi corazón es cuando ellos dejan de venir. No tanto porque no vinieron a servir, sino porque a veces yo le digo: bueno, mijo, ¿y por qué no viniste? ¿Por qué no? Es que me castigó mi mamá y me dijo que ya no fuera a servir, que los castiguen con venir a la iglesia. O sea, Con no venir, o sea, tu castigo es, no como vas te a la portaste iglesia. mal, no vas a la iglesia. Ajá. Fíjate, nosotros venimos a la iglesia para que nuestro espíritu sea edificado, Así para es. aprender de Dios. Es como una escuela espiritual, ¿verdad? Así es. Los niños en la escuela secular van a aprender para ser alguien en la vida. Una ¿verdad? profesión. Sí. Y yo a veces digo, bueno, ¿por qué no los castigas diciéndoles, no vas a la escuela? Obviamente no, porque la sabes que escuela es para bien. algo que les beneficia. Así es. Pero alimentarte de la palabra de Dios es lo mejor. Entonces, tenemos que ser nosotros flexibles como mamás con nuestros hijos. Así Ceci, a veces también he escuchado algunos papás que cuando un hijo se equivoca, le estábamos platicando de él y yo hace rato, les dices, se equivocan y los corren de la casa, te me vas de la casa. Y fíjense, Dios con nosotros es tan misericordioso, tan bueno. Entonces nosotros con amor tenemos que educar a nuestros hijos. Así es. O sea, no tenemos que ser como Soldados. o sea, son nuestros hijos. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto. Sí. O sea, herencia de Jehová, son prestados, tú lo dijiste. Así Y es. tú también lo dijiste, Dalia. Nuestros hijos son prestados y tenemos que ser también pues buenos administradores en esa área. Así es. Verlo así, porque es algo que Dios nos prestó. Así Entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios de nuestros hijos? No debemos desanimarnos y siempre estar orando por ellos. Sí, definitivamente. Y algo que yo les recomiendo a las mamás que ya tienen la oportunidad de ir a una iglesia, yo lo aprendí esto de una manera muy práctica con mi hijo. Yo recuerdo que mi hijo no quería venir a la iglesia. Y yo dije, bueno, pues si no quiere ir, pues que no vaya, porque va a ir a la fuerza. Era un niño de solo 8 años. Pero me tocó ver una prédica y este predicador decía, cuando tú vas a llevar a tu hijo a la escuela, tú no le preguntas a tu hijo, ¿quieres ir a la escuela? No, lo agarras, lo llevas y ahí lo dejas. Y aunque se quede llorando él y tú te vayas llorando, tú lo dejas. Entonces, porque si eso hacemos para que ellos puedan tener una profesión, ¿por qué no lo hacemos también con las cosas de Dios? Nunca le pidas permiso a tu hijo, tú lo llevas y va porque va.
mientras que sea un niño. Obviamente cuando ya son adolescentes, pues hay que pedirle la guianza al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría de lo alto y saber cómo ayudar a que nuestros hijos vayan a la iglesia. Pero cuando son niños, no le preguntes. Me ha tocado dar en algunos estudios, ustedes saben de lo que estamos hablando, de las reuniones que hacemos semanales con diferentes mujeres, señoras que me dicen, es que no fui a la iglesia porque mi hijo no quiso. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 6 años, Dios Padre, o sea, de verdad, yo se lo recomiendo, vale la pena invertir el tiempo en un estudio de Biblia y más vale la pena invertir en una oración para que tu hijo aprenda los valores. Es por ello que vemos cómo está el mundo ahorita. El mundo pareciera en caos. Y créeme, si tú platicas por lo general, aún con gente que no conoce a Dios, el caos viene por la falta de valores. Y el único libro que te da valores reales es la Biblia. Así que seguimos invitándolos, Dalia, a estudios a Biblia. Cuéntanos cómo te va a ti con los estudios de Biblia, donde tienes diferentes mujeres, me imagino que diferentes casas de estudio. Sí. Pues la verdad es muy bonito, físicamente es cansado, es desgastante, trabajas toda la semana preparando el estudio y llega ese día, ordenas tu casa, te arreglas y todo y llegan ellas y realmente se olvida toda la preparación, o sea, estás feliz porque abres tu casa, tu hogar a que juntas crezcamos, aprendamos, estudiemos, nos ponemos frente a el pasaje bíblico y lo desmenuzamos, le rogamos a Dios que nos enseñe y que selle su palabra en nosotros. Y quería comentar que Lorena estaba diciendo de nunca dejar de orar por los hijos. Para esto son los estudios bíblicos, para saber qué orar. Porque, amiga, ¿qué oramos si no tenemos el conocimiento bíblico? ¿Qué oramos por nuestros hijos? Pues que se porte bien, que no dé problemas, que no me conteste, que se levante temprano, que ordene su cuarto, que sea buen estudiante. Y todas estas cosas son importantes, nos ocupan y nos preocupan. Pero qué mejor orar conforme a la voluntad de Dios para la vida de mi hijo. Si yo solamente oro, pues tal vez son oro de mi mente, vamos pues de mi corazón, pues sí son cosas agradables. Pero nada como primero yo beber de la palabra, conocer su plan eterno y perfecto para la vida mía, para la vida de mi familia y para la vida de mis hijos. Y entonces, ¿sabes? Estaremos orando lo que Dios quiere. Por ejemplo, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es un buen punto de oración. Si nuestros hijos no conocen a Dios, no le aman, no le consideran en ninguno de sus caminos, esto va de la mano con la voluntad de Dios. Señor, yo te ruego por mi hijo, porque recuerdo tu palabra, que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Guía a mi hijo al arrepentimiento. Entonces, para poder orar sin cesar por nuestros hijos, es necesario que nosotros nos preparemos en comunión con Él, y qué mejor en un estudio entre amigas donde aprendemos aún más y nos enriquecemos con comentarios y experiencias de nuestras amigas. Sabes, hace unos días mi hijo me platicaba que él estuvo platicando con un joven que le llaman influencer. El joven se le acercó porque oyó que mi hijo le dijo, no, mi pastor sí tiene una guitarra como la que tú me dices, le dijo a un jovencito de esa secundaria. Y entonces el influencer, cuando terminó la clase, se le acerca y le dice, ¿con qué eres cristiano? Y mi hijo le contesta, sí, soy cristiano. Y le dice, pues yo soy ateo. Y mi hijo le dijo, está bueno. O sea, tal vez el chico lo que quería era como que debatir, ¿no? Entonces le dice, no me vas a decir nada, le dice él. No, o sea, cada quien es libre de creer en lo que quiere, y si tú no crees en Dios, pues eres tú. Yo creo en Cristo. Y le aclaró, yo creo en Cristo no porque mi papá cree, yo creo en Cristo porque yo lo vivo, porque yo lo he conocido. Y cuando él le dice eso, entonces le dice, bueno, es que yo tengo mis dudas con respecto a Dios. Y es cuando mi hijo le contesta, a un joven de 22 años, y mi hijo le contesta, ¿verdad? Le dice, entonces no eres ateo, eres agnóstico, tienes dudas de Dios.
pero sí crees que hay un ser divino que nos formó. Entonces yo te invito a que estudies la Biblia, porque ahí vas a disipar todas tus dudas. Creo en Jesús porque yo lo vivo día a día, y yo creo que eso es lo más importante que podemos inyectar a un hijo, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad?, muy popular que dice que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Entonces, la mejor manera de que nosotros podemos instruir a nuestros hijos, pues es con el ejemplo, ¿verdad? Podemos decirles muchas cosas a ellos, enseñarles de la Biblia, versículos inclusive, ¿verdad?, de memoria y todo, pero si ellos nos ven, ellos nos conocen. Por eso, mira, muchos adolescentes se rehúsan a veces a venir a la iglesia, Ceci, porque dicen, pues es que mi mamá quiere que vaya a la iglesia, dice, pero pues ¿y ella cómo es? Qué duro, esto es duro, porque los mejores jueces que tenemos son nuestros hijos. Ellos nos conocen, ellos saben cuando estamos hablando y estamos diciendo algo falso, te miran así como que, ajá, sí, mamá, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos para darles un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Y también ser humildes y reconocer cuando nos equivocamos, porque a veces se nos olvida esa parte, Ceci. Somos duros con ellos, nos equivocamos y no sabemos pedir perdón. ¿Y cómo es papá Dios con nosotros? No perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Cuando sabe en todo el mundo el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, perdónalos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí hay un detallito, ¿verdad? Perdónanos como perdonamos. ¿Será que perdonamos? A veces ni a nuestros hijos perdonamos, así. Entonces tenemos que ser más humildes, y cuando nos equivocamos, eso no nos va a quitar autoridad, al contrario. Decirle, ¿sabes qué, hijo? Me equivoqué, perdóname. Eso trae una restauración entre papá e hijo. Dice la Biblia que Dios hará volver el corazón, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los... Es una promesa de Dios. Y viene a través de eso que acabas de comentar, el perdonar. Y tantas cosas que tenemos que aprender, amigas. Y de verdad, yo los quiero invitar a que, si no estás en un lugar donde estén estudiando la Biblia, acércate a nosotros. Estamos llegando a la recta final de este programa, pero no nos queremos ir, no sin antes recordarte que lo más importante de este programa, de nuestra iglesia, de nuestros amados pastores, Mike y Linda, y de todos los que conformamos esta preciosa iglesia, es Jesús. Es por Él que estamos aquí. Y si tú te tomas el tiempo y dices, hoy hago un compromiso delante de Dios de dejar que Jesús entre a mi corazón, que gobierne mi vida y que me enseñe a ser esa mamá que tal vez no he sido por ignorancia, yo te aseguro que si tú lo crees, así va a ser. Si tú lo empiezas a orar en tu casa, si tú abres tus labios ahorita que estás viendo este programa y le dices, Señor Jesús, entra a mi corazón, sé el dueño de mí y guía mi vida, en el nombre de Jesús, créeme, cosas hermosas empezarán a pasar en tu vida. Esto fue tu programa Agua Viva TV.